La primavera, la sangre altera. Este es un dicho popular, pero que la ciencia reconoce, ya que las variaciones de la presión atmosférica que arrastran los meses que preceden al estío, los cambios, a veces locos, de luz y los altibajos en las temperaturas son los responsables de una dolencia que no llega a ser una enfermedad, pero que cambia nuestro ritmo biológico y que a veces preocupa tanto hasta el extremo de provocar la consulta con el especialista. Les hablamos de la astenia primaveral y otras patologías que hoy tratamos en A Tu Salud. Muy buenas noches. Por fin llega la primavera, estación con la que los árboles, las plantas se reverdecen, las flores florecen y todo pues parece mucho más bonito y alegre, pero también llega el polvo, el polen y otras molestias que pueden causarnos enfermedades como las rinitis alérgicas o diversas infecciones en las mucosas o en la piel. Son enfermedades primaverales que hoy vamos a tratar con especialistas de la Policlínica Allen, que por cierto han abierto un nuevo centro médico al que nos hemos ido para conocer sus instalaciones y sus servicios. Tienen una dilatada experiencia en el sector sanitario, ya que llevan trabajando en él desde el año 2002. Pero ahora Policlínica Allen se renueva. Abren un nuevo centro médico desde la avenida de Mijas, siguen atendiendo a numerosos pacientes. Somos la única clínica en Mijas que ofrece todas las especialidades médicas. Trabajamos con un equipo bastante completo de profesionales, con bastante experiencia, también tenemos gente joven, pero muy bien formada. Y entre las especialidades más demandadas figuran las siguientes. Suele ser ginecología, traumatología, dermatología, oftalmología, que vamos a contar con un equipo de oftalmólogos bastante competente. Tenemos bastante equipamiento aquí y ya el más específico pues tenemos concierto con un hospital de referencia para hacer las pruebas allí, otorrinolaringología también, prácticamente no, todas las especialidades médicas las tenemos en un mismo centro a partir de ahora aquí en Mijas. Trabajan prácticamente con todas las compañías médicas privadas a nivel nacional y tienen concierto con los principales hospitales de la provincia. Con estas premisas intentan cubrir todas las necesidades médicas de nuestros vecinos. Sabemos de la demanda que hay, de las necesidades que hay, intentar evitar a los mijeños que se tengan que desplazar a Fuengirola, Benalmádena, a otros municipios para tener un servicio médico sanitario de calidad. Y además, de forma rápida. Aquí nos olvidamos de las listas de espera, de citas a 3 meses, de impuntualidad también. Intentamos dentro de lo posible, bueno, pues dar un buen servicio, puntualidad. Sabemos que los pacientes, cada uno tiene su trabajo, tienen sus cosas que hacer, con lo cual no podemos estar jugando con el tiempo de ellos. Intentamos esa puntualidad y, sobre todo, dar cita de una manera rápida y ágil. En algunos casos que son más urgentes, pues no dejamos de atender a ningún paciente. Aunque tengamos la agenda completa, si se necesita, se le da el servicio. También cuentan con unidades médicas especializadas. Vamos a contar también próximamente, para abril o mayo máximo, con un centro médico de conductores, donde todos los mijeños pueden venir a hacerse el reconocimiento médico para sacarse el carnet de conducir o para renovarlo. También con una unidad de accidentes de tráfico. También tienen una unidad de obesidad, de cirugía láser refractiva, de eliminación de varices y la de medicina del deporte. Y son unidades muy específicas que hay que coordinar muy bien, porque estamos hablando de que entra un paciente con una lesión, una preocupación o un interés por mejorar su rendimiento deportivo y le podemos ofrecer una atención totalmente personalizada e integrada, es decir, entraría por el traumatólogo especialista en medicina del deporte, Alfredo Rodríguez, que además está formado en el Fútbol Club Barcelona, es decir, un gran máster, la verdad.
y a partir de ahí él derivaría a ese paciente, una vez ha indagado un poco sobre sus necesidades y su estado físico, al cardiólogo para proceder a hacer una prueba de esfuerzo en caso necesario. Luego, con esos resultados de esa prueba de esfuerzo y esas analíticas, se volvería al traumatólogo, a Alfredo, que valoraría la necesidad de remitirle a bien fisioterapia deportiva, que tenemos un especialista en fisioterapia del deporte, y a podología, que también tenemos un acuerdo de colaboración con Podactiva. Podactiva es una empresa que está especializada en diseñar plantillas personalizadas para cada deporte, es decir, ciclismo, pádel, corredores, ¿no? Tienen muchas diferencias, tanto estructurales como anatómicas, y lo que ellos ofrecen, digamos, es un estudio de la marcha en movimiento, estudio cinético. La unidad de cirugía estética abarca numerosos tratamientos. Infiltraciones de botox, ácido hialurónico, hilos tensores, mesoterapia y un poco todas las técnicas estéticas que hoy día tenemos las mujeres a nuestra disposición. Ahora, por su apertura, ofrecen promociones especiales en odontología, dermoestética y otras especialidades. Así que no dejes de pasar esta oportunidad para alcanzar un mayor bienestar y a precios económicos. Quien se pasa muy a menudo por esta clínica es nuestro invitado, Jaime García Campos, alergólogo, porque trabaja allí y porque atiende desde allí a numerosos pacientes. Bienvenido a esta casa. Hola, buenas noches. Bueno, Jaime, llegamos a la primavera, una estación en la que la naturaleza explota de vitalidad, pero en cambio hay muchas personas que se sienten todo lo contrario, apáticos, cansados, tristes, apagados. ¿Es la astenia primaveral? Bueno, la astenia primaveral como tal no está muy reconocida en la comunidad científica. Se podría interpretar que puede ser un cuadro sindrómico, es decir, una confluencia de síntomas que a lo mejor pueden venir desarrollados pues, por lo que tú comentabas antes del cambio de luminosidad, del aumento de las horas del día, que a lo mejor a determinadas personas puede requerirle más demanda de actividad física que su cuerpo tarda un poco en adaptarse. Cansancio, fatigabilidad, irritación, pero no está reconocido como un síndrome o una enfermedad como tal. Es fácil confundirla con otras enfermedades, por ejemplo, con un simple resfriado, ¿no? Bueno, quizás antes que descartar una causa tan común como el resfriado, los catarros nasales, quizás habría que pensar más en otro tipo de patologías, como pueden ser las anemias. Por una anemia te puede explicar fácilmente un cansancio, fatigabilidad, quizá incluso desgana, alteración a lo mejor del sueño pueden estar posteriormente relacionadas con esos síntomas. Es más fácil pensar pues, en ese tipo de patologías, una anemia, por ejemplo. Entonces es conveniente siempre en estos casos acudir al médico, ¿no? Cuando empecemos a sentir esos síntomas y si vemos que se alarga, me imagino, en un determinado tiempo, ¿no? Sí, quizá la primera evaluación por un médico de cabecera con una analítica general que pregunte, que indague un poco sobre esos síntomas sea más que suficiente. Una simple analítica no descartaría pues, lo que comentaba, una anemia, falta de hierro, cualquier otra vitamina, y simplemente pues ya decir que estamos padeciendo pues ese síndrome estacional, ¿no? Sí, yo creo que es más que suficiente. Quizás luego también en primavera, como puede pasar otras causas que competan a mi campo, en este caso pues la rinitis alérgica, el asma. Una rinitis alérgica pues te puede cursar pues, con taponamiento nasal, que hace que durante la noche no descanses bien, te despiertes por la noche, duermes con la boca abierta, al día siguiente no estás descansado, tienes esa somnolencia diurna que también muchos pacientes refieren con esa astenia primaveral, y esa sintomatología sí tiene una explicación médica y nos puede ayudar a nosotros a encauzar una historia clínica y ver hasta dónde podemos llegar con ella. Bueno, ya que la mencionas, hablemos de ella. ¿Qué es la rinitis alérgica que lleva consigo todos esos síntomas que acabas de mencionar? La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal que cuando se genera pues, por distintos alérgenos, en este caso en la primavera pues, por pólenes, provoca una inflamación de la mucosa que hace que secrete
más mucosidad, generalmente una mucosidad que nosotros llamamos se llama rinorrea en el término médico, pero es una mucosidad acuosa, la gente dice que no para, que es como un grifo, que no para de moquear, también acompañada con estornudo de repetición, picor de nariz. Esa mucosidad, si se hace un poco más densa o la inflamación nasal aumenta, puede llegar a taponar la nariz, hacer que estemos incómodos, esa insuficiencia nasal, ese bloqueo nasal. En la mayoría de los casos de la rinitis alérgica, hasta un 80-90%, se ve acompañada de conjuntivitis, que son los mismos síntomas inflamatorios de la mucosa, en este caso conjuntival, con picor de ojos, prurito, lagrimeo, escozor, sensación de irritación de los ojos. Y no hay que dejar atrás que la rinitis, hasta en un 70-60%, se puede ver acompañada en los pacientes también de síntomas bronquiales, de asma, sibilantes, pitos, falta de aire, tos, presión en el pecho. ¿Es frecuente pasar de una patología a otra, que la rinitis alérgica se complique derivando en otras enfermedades como la que acabas de mencionar? Pues con esa frecuencia aproximadamente que se estipula en torno a un 60-70%. Generalmente es un proceso evolutivo, o se está viendo que es un proceso evolutivo. Desde hace unos años se viene hablando de un concepto que es el concepto de la vía única. Es decir, todo el aparato respiratorio, desde las fosas nasales hasta los últimos alveolos, que son donde se cambia el gas con la sangre, toda la vía tiene un epitelio, unas células que lo revisten, que son similares, no son iguales, pero que terminan por responder de manera parecida o igual. Entonces, se piensa o se está viendo que los fenómenos inflamatorios que acontecen en la nariz, conforme se desarrollan a lo largo de una serie de años, van generando también inflamación a partes inferiores de la vía respiratoria, por lo cual esa rinitis dejada de evolución durante 5, 6, 7 años, en muchos pacientes terminan por desarrollar inflamación a nivel bronquial y a nivel de vía respiratoria baja, generando el asma, generando una obstrucción de los bronquios, haciendo que tengamos sibilantes, mucosidad también a nivel bronquial, tos de repetición, ahogo. Por lo cual es muy importante la prevención y acudir al médico a su hora. Sí. En cuanto empecemos a notar esos síntomas y que se repiten en el tiempo, hay que pasar por el alergólogo. Sí, muchos pacientes los confunden con resfriados comunes, pero claro, el resfriado común, los resfriados víricos o bacterianos, no suelen durar más de 7-10 días. Todo lo que exceda en ese tiempo o que tenga mucha repetición a lo largo de estaciones, por ejemplo ahora en la primavera, habría que intentar descartar que no fuese otra causa. Es decir, un resfriado de 4 semanas o estar resfriado semanas sí, 2 semanas no, semanas sí, 2 semanas sí, 2 semanas no, continuamente durante varios meses a lo largo de la primavera o en otra estación, no es muy usual. Habría que descartar que se tratara de una rinitis alérgica. Bueno, cierto es que la rinitis alérgica se pronuncia en primavera. ¿Cuáles son los factores que hacen que la rinitis se repita más y se produzca de una manera más intensa? Bueno, hablando en la primavera y el factor fundamental que en este caso nos influye, que son los pólenes de plantas, aunque nosotros los tengamos fundamentalmente centrados en la primavera, son también más extensos a lo largo del año. Muchos pacientes empiezan a notar ya una sintomatología en los meses de enero, febrero, inicio de marzo. En ese tiempo, las gramíneas, que digamos es la planta más típica que los pacientes pueden reconocer como gramínea, es el césped, es un tipo de gramínea. Hay más de 20.000 especies, es el 20% de la masa forestal del planeta. Todos los cereales de cultivo, trigo, centeno, son también gramíneas, el bambú, la caña, todo eso son gramíneas. Entonces, antes de que empiece la polinización de estas gramíneas, que suelen ser pues, al principio de la primavera, semanas antes, semanas después, en torno a principios de marzo, antes tenemos, por ejemplo, el polen del ciprés. El ciprés, que se utiliza mucho también como planta ornamental, los setos que aquí estamos tan acostumbrados a ver rodeando las piscinas, el mismo ciprés del cementerio es la misma especie. Cada vez son más habituales y se utilizan de manera ornamental con más frecuencia y se ha visto una tendencia, un aumento de su patología en los últimos años.
esa polinización que tienen los meses de enero, febrero, muchas veces ya es un primer desencadenante, un primer gatillo para hacer que la primavera vaya peor. En los pacientes en los que se demuestra esa sensibilización o esa alergia, hace que ya la nariz, digamos que suba su nivel inflamatorio esos meses antes de empezar con la primavera. Y cuando llegamos a la primavera se da un efecto que se llama priming, que podemos decir que es algo sumatorio, en el que tu nariz en los meses previos, si ya era alérgico a ciprés, va adquiriendo más grado de inflamación, y cuando llega realmente la polinización de gramínea y del resto de plantas típicas de la primavera, hace que se dispare y que sea explosivo, sea una clínica mucho más intensa que incluso la que habíamos podido experimentar en los meses previos. ¿Es por eso también por lo que cada año hay más casos de alérgicos? Bueno, ¿O hay más factores que influyen en no ello? creo yo que sea la El causa... único, ¿no? O el más importante. Hombre, siempre son causas multifactoriales, intervienen muchos mecanismos para poder explicar este aumento o esta tendencia progresiva de las alergias primaverales y de otro tipo de alergias. Y sí que es verdad que uno de los factores fundamentales, que es la genética, el condicionante de que nos dan nuestros padres, eso es uno de los factores. Lo que pasa es que dentro de esa investigación genética pues hay múltiples genes que se están empezando a dar las primeras pinceladas de distintos factores, distintos genes que pueden favorecer o predisponer, y eso en confluencia con un montón de otros factores, en este caso ambientales, pueden hacer que se desarrollen o no alergias, como pueden ser virus, infecciones respiratorias que se tengan en la infancia, el ambiente en el que uno se críe, si es un ambiente rural, si es un ambiente urbano, si tienes o no has tenido animales o has tenido contactos con animales, el tipo de higiene o de excesiva higiene que se haya generado en la infancia. Hay una teoría que es la teoría de la higiene que nos dice que somos demasiado limpios en los últimos años. Entonces el sistema inmune no tiene otra cosa a la que atacar o a la que enfrentarse y se entretiene con cosas que en principio no nos deberían de dar sintomatología, pero que nos terminan generando pues, los problemas que venimos comentando. Doctor, ¿cómo se presenta esta primavera? ¿Qué tipo de alérgicos lo van a pasar peor? Bueno, la primavera, uno de los factores o de las cosas más importantes para ver la polinización que va a haber en primavera son las semanas previas, el nivel de lluvias que haya habido. Y esta primavera tiene pinta de que va a ser importante. Dura. Va a ser dura. Porque hemos tenido muchas lluvias en la última semana, seguimos teniendo cada 2 por 3 alguna borrasca que viene y nos suelta algunos litros de agua. Y ese factor, es decir, lluvias las semanas previas al inicio de la primavera, junto con cuando se corten esas lluvias y empiece la buena temperatura, el buen clima, el sol, eso hace que las plantas crezcan a sus anchas y que crezcan de manera rápida, evolucionen de manera muy rápida y enseguida estén soltando polen. ¿Cuáles son los síntomas que denotan una alergia? ¿A qué debemos atender? Sobre todo al picor de nariz continuo, los estornudos, el moqueo, el picor de ojos, si tienen una tos repetitiva. Todos esos síntomas pueden estar relacionados con una alergia respiratoria, en este caso. ¿Y qué podemos hacer nosotros con esos síntomas? Pues lo primero, pues una evaluación por cualquier médico que oriente un poco al paciente y que le diga de qué se puede tratar. Bueno, como hemos dicho antes, descartar catarros comunes, que a lo mejor en este caso se pueden acompañar más con cefalea, discretas alteraciones de la temperatura, es decir, febrículas, esas décimas que la gente suele hablar en muchas ocasiones. Mal cuerpo, malestar general, dolores articulares. Eso puede ser más, que te puede hacer pensar más que fuese un catarro o de una infección respiratoria. Cuando no es así, y además el moqueo claro, los estornudos, el pico de nariz, congestión, entonces tendremos que pensar más en algo alérgico. El médico que corresponda podrá derivarnos a una consulta de especialista, en este caso a nosotros, a alergología, para ya indagar y hacer pruebas específicas. Es fundamental para nosotros que aunque el médico que le vea en primera instancia plantee ya un tratamiento sintomático, que de cara a tener la consulta con los alergólogos,
supriman el antihistamínico, que suele ser uno de los fármacos más habituales para cortar esos síntomas de picor, de moqueo, lo supriman unos 7 o 10 días antes. Bueno, es habitual que los pacientes vengan a consulta pues, para hacerse el estudio directamente y muchas veces no se lo podemos hacer. No es rentable hacerle ese estudio porque los estudios cutáneos en ese caso serían negativos. Ocultan, ¿no?, la alergia. Lo ocultan, digamos que lo cortan. Es que la respuesta que se busca en piel en este caso hace que es una respuesta inflamatoria que en este caso viene mediada por una liberación de sustancias que hay en las células blancas proalérgicas, que en este caso son los mastocitos, los basófilos, que hacen que se produzca esa inflamación tanto a nivel nasal como en las respuestas que buscamos a nivel de la piel. Claro, si estamos tomando antihistamínicos, digamos que bloqueamos esa vía de inflamación. Entonces el resultado en piel es negativo, el paciente mejora a nivel nasal, pero sí sería recomendable que hicieran como un cambio terapéutico hacia un corticoide nasal que no influye con las pruebas cutáneas y que es igual o más de efectivo, porque el corticoide nasal es el tratamiento más efectivo, sobre todo para rinitis moderada o rinitis persistente, es el tratamiento de primera línea más efectivo. Entonces, cuando ya lo tenemos al paciente en consulta, en unas condiciones ideales, que ahora en primavera suelen ser consultas repetitivas, pues por el motivo que te estaba comentando, hacemos una batería cutánea. Son una serie de pruebas cutáneas en las que se ponen muchos alérgenos se ponen en gotas sobre la cara anterior del brazo y se hace que se introduzca en la capa más superficial de la piel dando un ligero pinchacito con una lanceta, como las que se pueden a lo mejor emplear para las pruebas de glucosa de los diabéticos, pero no llega ni tan siquiera, no tiene ni tan siquiera que salir sangre, es una prueba muy leve. No duele. Molesta un poco, no nos vamos a engañar, molesta un poco, pero no es tampoco algo que sea... es algo excesivamente dolorosa, no, es algo que no se pueda soportar. No, es algo de práctica habitual. Ni necesita anestesia previa, ni nada. Nada. ¿Qué va? Es una prueba muy superficial. Entonces, después de esa prueba, siempre nosotros esperamos el tiempo prudencial para que reaccione con la piel, que son unos 15-20 minutos, y luego hacemos una lectura de las pruebas en piel, de qué es lo que nos ha salido. Entonces, en la batería que nosotros utilizamos, que utiliza la Sociedad Española de Alergología, van incluidos pues, una serie de pólenes, ácaros del polvo, hongos de la humedad y distintos epitelios de animales de compañía. Según también en la región en la que nosotros nos encontremos, esa batería de pólenes puede variar. También según la historia que nosotros hayamos desarrollado con el paciente, pueden variar, por ejemplo, si tiene o no tiene animales, o si se nota o no síntomas con animales, o si en lugar de tener un perro o un gato, pues tiene un hámster, pues podemos un poco variar esa batería estándar. Una vez que tenemos todos los alérgenos que sensibilizan al paciente, tenemos que interpretar, en función de la historia que nos haya contado, si esa sintomatología cuadra con los síntomas que está presentando ahora el paciente. Porque si tenemos una prueba positiva al polen del olivo y el paciente está desarrollando los síntomas en febrero o marzo, pues tiene una prueba positiva al polen del olivo, pero no puede explicar los síntomas. Quizá pues, en ese caso sí se trate de un catarro, pero no puede explicar los síntomas. Tiene que concordar el periodo, que en este caso, por ejemplo, para el polen de olivo serían los meses de mayo y junio los que con mayor fuerza se expresa la polinización el olivo. Si no cuadran esas cosas, a nosotros no nos sirve. Hablamos entonces de una sensibilización cutánea que no tiene una repercusión clínica. Cuando ya tenemos todo el diagnóstico hecho, si necesita o no también pruebas espirométricas de capacidad pulmonar para cerrar todo el diagnóstico. Algunas veces no es suficiente simplemente con las pruebas cutáneas, tenemos que recurrir también a la analítica, porque si nos salen 4, 5 o 6 pólenes, muchas veces la prueba cutánea no deja de ser una prueba de screening, una prueba visual en la que nosotros calificamos como positivo o negativo. Algunas veces, algunas de las ronchas, de los pequeños sabones que se producen en la piel, nos pueden hacer pensar que va a estar el paciente más sensibilizado, va a ser más alérgico a determinado alérgeno, pero no nos puede dar la respuesta definitiva. Entonces tenemos que recurrir a una analítica. En la analítica lo que determinamos
es el anticuerpo de los alérgicos, que es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E pues, se desarrolla específicamente para los distintos alérgenos a los que el paciente está sensibilizado. En este caso, mirando los valores que se presentan en sangre, nos puede orientar con mucha más fiabilidad qué tipo de polen es el que explica o el que favorece la mayor parte de la sintomatología del paciente. ¿Esto de cara a qué? Pues de cara a que si el paciente no es la primera primavera que tiene esta sintomatología, ya ha estado tomando varias primaveras distintos tratamientos antihistamínicos, directamente van mucho a farmacias, se compran la primera marca comercial que lleve un antihistamínico, van al médico de cabecera. Si es una sintomatología que ya vemos que han estado tratando, que no terminan de controlar, entonces el resultado de esa analítica y de todas las pruebas que hemos realizado van encaminados a que nosotros busquemos un tratamiento específico de la causa. Y en este caso es una inmunoterapia, son vacunas para alergias. La OMS reconoce que la inmunoterapia es el único tratamiento que puede cambiar el curso de la enfermedad. Se trata de un tratamiento etiológico, es decir, a la causa. Es lo único que puede cambiarnos esta manera de desarrollar nosotros los síntomas. ¿Y puede llegar a erradicar una alergia? Sí, puede llegar a controlarla en un alto porcentaje e incluso eliminarla por completo, porque los pacientes que recurren, pues, que están bien diagnosticados de una alergia a un determinado pues, polen o lo que sea, y tienen continuamente esta sintomatología, si no se tratan y no se cura esa alergia, van a seguir presentando el resto de los meses de la primavera, año a año, los síntomas. Y el tratamiento sintomático solo controla los síntomas. La vacuna puede cambiar el curso de la enfermedad y hacer que esos pacientes puedan prescindir de farmacología, pasar primavera mucho mejores, a lo mejor solamente recurrir puntualmente a ese tratamiento, aumenta el número de días libres de enfermedad, de síntomas. Días en los que respira bien, ¿no? Se nota que respira bien. Jaime, ¿a qué somos comúnmente más alérgicos? Lo que más a nivel por ejemplo, de España, los alérgenos más principales son gramíneas, son pólenes, más de un 50%, pólenes de gramíneas, depende también de la zona. Aquí en la zona de Andalucía es más gramíneas y olivos. Toda la zona costera de Málaga o de toda la cornisa mediterránea son muy predominante la alergia a ácaros del polvo doméstico. En las regiones de aquí de Vélez, de la Sarquía, hay otro polen que es muy puñetero porque se suelta prácticamente durante todo el año, que es el de la parietaria. Los pacientes a lo mejor la conocerán más por la pegajosa. Es decir, depende de la región, van variando un poco a lo que somos más alérgicos. Y no solo somos alérgicos de nacimiento, sino también de crecimiento. Podemos tener o desarrollar diferentes alergias a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, lo que te comentaba antes de que eso en parte va condicionado por nuestra genética. Si no tienes una serie de factores genéticos, de genes que te predispongan, quizás nunca desarrolles una alergia. Si ya los tienes incluidos en tu ADN y has tenido factores que hayan podido precipitar o predisponer al desarrollo de esa alergia, pues quizás en algún momento a lo largo de tu vida la desarrolles. Hay alergias de todo tipo, ya no solo que se acentúan por primavera. ¿A qué podemos ser alérgicos? Así, cosas extrañas, raras. Bueno, cosas extrañas, raras, a lo que menos te puedas imaginar. Si eres alérgico se puede ser alérgico prácticamente a cualquier cosa que tenga una proteína que el cuerpo pueda reconocer como algo extraño. Hay alérgicos a maderas, hay alérgicos a látex, que no es tan infrecuente. Hay alérgicos a frutos o bayas o cosas que se van incluyendo cada vez nuevas en nuestra alimentación. Por ejemplo, las bayas goji, estas tan antioxidantes. Se puede ser alérgico a casi cualquier cosa que tenga una proteína. Y las reacciones igual de diversas que las alergias, ¿no? No solo picores de nariz o de garganta, sino que el cuerpo puede reaccionar de manera muy diferente ante una u otra. Sí, desde la más básica, como puede ser picores o irritaciones cutáneas discretas, pequeños eczemas, como el más serio e importante para nosotros, que es la anafilaxia, que es una reacción vital que puede condicionar incluso la muerte del paciente, una reacción que se sucede en pocos minutos y que si no se corta con la medicación adecuada puede comprometer la vida del paciente. ¿Hay forma de prevenirlas?
la alergia en general. Va a ser que no. Podemos tener una serie de recomendaciones de primero identificar cuál es el alérgeno que a ese paciente le genera los síntomas, y una vez que lo tengamos localizado, intentar evitarlo. En caso de que se trate de un polen, pues tendrá que saber el paciente que los días con más viento, las horas de luz del día suelen ser las que se poliniza más. Tendrá que, por ejemplo, conducir con las ventanillas del coche cerradas, intentar utilizar gafas de sol cuando salga a la calle, que siempre evita el contacto directo del polen con nuestra conjuntiva. Se pueden dar una serie de recomendaciones, igual que si se trata, por ejemplo, de un alérgico a nueces. Pues el alérgico a nueces tendrá que evitar las nueces, y no solamente evitar las nueces, sino leer etiquetados de determinados productos, como barritas energéticas, brownies o cualquier tipo de pastelería que pueda llevar frutos secos y pueda tener la nuez incluida. Eso sí, muy importante para todos los alérgicos, leer la etiqueta de composición de cualquier producto, ¿no? Ahí tienen que estar con el ojo avizor. Sí, los que sean alérgicos alimentarios tienen que saber leer e interpretar muchas veces esas etiquetas que no están tan claras y que cada vez pues parece que se está empezando un poco más a concienciar en este caso a la industria, de que tiene que no solamente marcar la composición del fruto seco o la harina o la leche o el huevo, sino muchas veces también alérgenos ocultos que vienen con otros nombres, como lecitinas, albúminas, cosas que llevan a confusión al paciente y que si no la interpreta le va a dar una reacción. Doctor, una última recomendación para todos los alérgicos que nos estén viendo en esta consulta antes de cerrarla. Bueno, pues que tengan previsión de los fármacos, si ya han visitado al alergólogo, que hagan una previsión de sus fármacos, de su antihistamínico, de su spray nasal, su colirio, que se preparen bien para la primavera, que puedan, las normas que hemos recomendado antes, si tienen alguna duda que consulten para una reevaluación, si no van bien con el tratamiento, que hagan una consulta, porque es lo que nos va a ayudar a tenerlos controlados. ¿Eres tú alérgico a algo? Sí. Lo padeces también, ¿no? Sí. Bueno, pues que te vaya bien la primavera, que no te afecte mucho. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por pasar consulta y seguimos viéndonos en otra ocasión por esta casa. Muchas gracias, buenas noches. Ahora nos vamos unos minutitos a publicidad, pero no cerramos consulta. Enseguida volvemos a abrirla y de la mano de una psicóloga que nos va a hablar del síndrome estacional. Enseguida volvemos.